El puñal de obsidiana. Stan B. Lucas. Unos ojos negrísimos contemplaban con satánica lujuria su desnudez. Eran tan negros como el puñal de obsidiana pulida, templada en los fuegos del centro de la tierra. UDY Agüero tomó un sorbo de la margarita, cuyo frío empañaba el cristal de la copa. El alcohol del tequila disipó el escalofrío que la había hecho temblar momentos antes, a pesar del fuerte sol de la altiplanicie que tostaba sus brazos desnudos, que doraba su atrevido escote. Miró el puñal de obsidiana, que Bob, su marido, aún no se acostumbraba a llamarle así, en su viaje de luna de miel, a una semana escasa de su matrimonio, contemplaba, negro y brillante, entre sus manos. El propio brillo del objeto lo hacía parecer algo vivo y maligno. Judy recordó la mirada profunda del indio que se lo había vendido. También sus ojos parecían tallados en obsidiana, como los que daban vida a alguna de las figuras que había contemplado momentos antes en los viejos frescos de los templos de Teotihuacán. Desde el bar se contemplaba espléndida vista de la calzada de los muertos, que acababa de recorrer. Allí es donde se les acercó el indio viejísimo, piel arrugada cubriendo carne que parecía momificada. Pero, a pesar de su edad, se movía con agilidad casi simiesca, salvando las desigualdades del terreno, de esa tierra que parecía esperar ser retirada para mostrar nuevas riquezas arqueológicas, ocultas bajo ella. Naturalmente, Bob no entendía una palabra de lo que decía aquel ser que parecía vaciado en cobre. Se felicitó de que en su casa no se hubiera perdido el uso del castellano, como en tantos hogares del sur de los Estados Unidos, sobre todo entre las clases pudientes. Sus antepasados se habían quedado en Texas, cuando Santa Ana la abandonó definitivamente, sin renunciar a su herencia cultural ni a su religión. Muchas veces se había preguntado cómo podrían haber conservado los Agüeros su gran rancho, sus tierras que se tardaban en cruzar más de 4 jornadas de rápida cabalgada. Tenían que haber sido hombres de pelo en pecho para salvaguardar su patrimonio de la codicia yanqui. Sabía que Martín Agüero, uno de los pistoleros que había rivalizado en popularidad con Billy the Kid, con Wild Billy Cock, con Bat Masterson y con tantos otros gringos, célebres por la velocidad a que eran capaces de desenfundar sus revólveres y, por lo mortífero de su puntería, estaba entre sus pasados parientes. Los honrados ganaderos, a los que el hallazgo de petróleo en sus tierras había llevado a la cima de la prosperidad y a figurar entre la flor y nata de las familias tejanas. Por si era poco la posesión de esos rebaños que semejaban océanos de carne en marcha cuando se desplazaban, no podían disimular su orgullo al hablar de aquel hombre que había mostrado como la sangre hispana nada cedía en valor a la anglosajona. Agotó su bebida con un nuevo trago. Había rechazado los intentos del indio de venderles dioses de complicados nombres, todos de un brillante negro pulido. Al fin, sacó de entre los andrajos que le cubrían, como su más preciado tesoro el puñal, con él. Que jugueteaba Bob ahora. Brilló el sol con destellos, que le hicieron preguntarse si puede existir un contrasentido tan grande como la luz negra. Las pupilas, sorprendentemente jóvenes en un rostro tan arrugado, se clavaron en las suyas. Parecía provenir su mirada de siglos y siglos atrás, cuando se ofrecían en los templos que coronaran las viejas pirámides sacrificios humanos, cayendo el sol verticalmente sobre la víctima. Cuando tomó el puñal de manos del indio y pidió a Bob que satisfacera su importe, sintió que un gran frío penetraba en sus huesos, llegando hasta lo más íntimo de su ser. La sensación había persistido hasta ese mismo momento, en que la disipaba el suave calor del alcohol incorporándose a su torrente sanguíneo. Se acercó al ventanal para mejor admirar, una vez más, la perspectiva que le ofrecía la calzada de los muertos, cerrada, allá a su final, por la pirámide de la luna, flanqueada por la gran pirámide del sol y junto a esta, el templo de Quetzalcóatl. Sintió un súbito vértigo, que achacó a lo fuerte de la bebida un tanto ansiosamente. Fue como si girara en un torbellino que descendiera en espiral. Su visión se nublaba. De pronto, la calzada de los muertos se llenó con una multitud semidesnuda, de formas atléticas, la cabeza coronada con penachos de plumas. Se gritaba en un idioma que no entendía, del que solo entresacaba alguna palabra, un grito repetido una y otra vez, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl. Sin duda, se trataba de una lengua de yuxtaposición, en que la asociación de vocablos daba lugar al nacimiento de otros nuevos más complejos. La muchedumbre de cuerpos cobrizos avanzaba hacia las pirámides, como una procesión, en que la imagen piadosa hubiera sido sustituida por una morena virgen, de blancas vestiduras, llevada en andas. Había algo familiar en la figura de la joven, de la que supo, no sabía cómo, que estaba destinada a ser ofrendada en sacrificio.
Se sublevó contra la idea. Una vida casi naciente ofrecida a la muerte en aras de a bárbara superstición. Pero, ¿quién era la mujer? Se abrió paso entre los cuerpos semidesnudos, buscando verle la cara. Estaba segura de conocerla. Le sorprendió la facilidad con que caminaba, como si fuera capaz de pasar a través de los cuerpos del apretado en que se apiñaba la muchedumbre. A sus oídos llegaba una sinfonía monocorde, en que zumbaban, tañían y sonaban al unísono instrumentos cuya melodía, estaba segura, no había escuchado ningún hombre de su siglo. Su mente descendía más a niveles de inferior profundidad y la imagen, en consecuencia, aparecía más y más nítida. ¿Te ocurre algo? La pregunta le llegó de muy lejos, pero bastó para arrancarla dolorosamente, con una sensación parecida a la del sonámbulo bruscamente despertado de su ensueño. Era Bob, quien preguntaba, solícito. Nada, cariño, fue la mecánica respuesta. Le habría gustado volver a su visión, escudriñar en lo que le había parecido una memoria del pasado. El guía le proponía la visita al cercano convento de San Agustín de Acolman. Está camino de México DF. Así podremos comer en la capital. Casi se había establecido un tácito acuerdo entre la pareja de recién casados y su guía y chofer, todo en una pieza. Estaba contratado para todo el día, pero desde el primer momento, se vio que trataba de enseñarles cuanto mereciera la pena verse por la mañana. Si era posible, quería disponer de sus tardes. Como los recién casados también gustaban de estar a solas, de practicar el hispano yoga de la siesta sin premuras, la coincidencia de intereses les hacía despedirse con un «Hasta mañana». ¿No me necesitan los señores? No, estaremos por el centro. Si necesitamos vehículo tomaremos un taxi. Gracias. Cortaba su morena cara la cicatriz de la blanquísima dentadura, mostrada al sonreír. Me gustaría tomar otra copa. De nuevo la confortó el tequila de la frialdad de cementerio que le había dejado su breve visión. Después de la copa, salieron del edificio, museo en que se albergaban buena parte de los hallazgos arqueológicos de Teotihuacán, del que era agradable oasis el bar, dominando la ciudadela, extremo de la calzada de los muertos. ¿Cuánta sangre habría resbalado por los peldaños de las pirámides, tornándolos resbaladizos, al tiempo que se ennegrecía y coagulaba? Sintió en ese momento que alguien la miraba fijamente, que unos ojos se clavaban en su nuca. Al volverse rápidamente, sorprendió al indio del puñal, que no bajó los ojos, sino que los mantuvo insolentemente fijos en los suyos. Parecían taladrarla, escrutar el fondo de su alma. Supo que nada podía ocultar a aquel indio, vendedor de dioses. Estaba tendida al sol, embriagada por alguna extraña droga que le quitaba la conciencia de sí misma. Fue un rayo del astro-rey, incidiendo directamente sobre sus ojos, lo que le devolvió por unos momentos a la realidad. Unos ojos negrísimos contemplaban con satánica lujuria su desnudez. Parecían lo único vivo del arrugado rostro del que formaban parte. Tan negros como el puñal de obsidiana pulida y tan duros como esta, templada en los fuegos del centro de la tierra. El sol le arrancaba destellos, pero ¿es posible que haya luz negra? Las manos descarnadas como garras levantaron el puñal sobre ella, tomando ambas la empuñadura. Permanecieron un momento en alto, como el cáliz en las manos del sacerdote que lo alza, al igual que si su dueño tratara de reunir toda la fuerza de que era capaz. La despertó el propio grito de horror. Poco después, se reponía del terror que la mantenía temblorosa, que había bañado su cuerpo en sudor, entre los fuertes brazos de Bob, apoyada la cabeza en el robusto pecho. ¿Qué te ha pasado, amor? Nada, una pesadilla. Pero, parecía tan real. Los teules estaban enfadados. Ya no se les veneraba en Teotihuacán como cuando se les consagró por morada, muchos soles hacían, más de 1 millar. Influía la presión de otros pueblos, como los insolen. Chichimecas, que violaban impíos las fronteras del hogar de los dioses. Tal vez estuviera cerca el fin de Teotihuacán, pero el sumo sacerdote haría cuanto tuviera en su mano por impedirlo. Decretó la inmolación de una doncella, para aplacar a los teules. Eligió a la más hermosa. Había visto el deseo en la mirada del caudillo de los chichimecas, cuando estuvo en Teotihuacán a parlamentar con el servidor máximo de Quetzalcóatl. En realidad, no había hecho sino plantear una serie de inadmisibles exigencias ante el sumo sacerdote, que demostraban se sentía el más fuerte. No pudo impedir que consiguiera hablar con ella.
A sus oídos insomnes de anciano llegó el rumor de dos voces jóvenes y las risas contenidas que las ponían contrapunto. Hasta dudaba, después de aquella noche, de que la muchacha fuera tan virgen como era. Deseable para ser ofrecida en sacrificio. Mejor, si así era. De esa manera, su puñal de obsidiana traspasaría el corazón del jefe chichimeca, al mismo tiempo que el de la doncella de aterciopelados ojos y sedoso cabello. Sentía el sacerdote una suma lascivia cuando cegaba con mano certera la vida de un bello cuerpo desnudo. Sentía que volvía a su sexo la potencia de la adolescencia. El falo erguido se apretaba contra sus vestiduras, en este momento en que alzaba el negro puñal de obsidiana, haciéndolo destellar al sol, sintiéndose adorado por la muchedumbre, ahora en silencio total, como si ni respirar osaran quienes la componían. Casi ni sintió la flecha que, penetrando por su nuca, llegó a la garganta, destrozó su carótida. Ahogándose con su propia sangre, oyó el terrible grito de guerra de los feroces chichimecas. Supo que había llegado el fin de Teotihuacán y pidió a los todopoderosos, teules, venganza para los que habían cometido el crimen horrendo de asesinar a su enviado. La multitud huía ante las armas de los chichimecas. La señora salió poco después que usted y pidió un taxi. Oí como le decía al chofer que la llevara a Teotihuacán. Llamó a su chofer, que afortunadamente estaba en casa. Momentos después corrían a gran velocidad, camino de Teotihuacán. Judy escaló trabajosamente, bajo el ardiente sol, las escaleras de la pirámide. La hora, la dedicada habitualmente a la siesta, hacía que el lugar estuviera desierto, a lo que contribuía el ardiente sol. En la cima la esperaba el harapiento vendedor, los ojos más ardientes que nunca, revelando el sádico ardor que lo consumía. Tendió la diestra, en la que ella depositó el viejo puñal, tan pulido que resultaba suave al tacto. Después, dócilmente, empezó a desnudarse, para tenderse sobre unas piedras, que parecían dispuestas al efecto. El anciano alzó el cuchillo, con ambas manos, sobre la cabeza. Se gozó en lo erecto de su sexo y con toda la fuerza de que era capaz, hundió el puñal hasta que las manos toparon con la carne, en el corazón. Brotó un surtidor de sangre, que le salpicó el rostro, al mismo tiempo que se sentía sacudido por el espasmódico movimiento nervioso de un orgasmo como nunca lo había sentido. Llegó a sus oídos un grito de horror, lanzado por Bob, que le pareció muy pequeño, allá abajo, cuando empezaba a escalar la empinada escalera. El viejo le amenazó con el puño, esta vez llegas tarde, maldito. Después se arrojó de cabeza escalera abajo. Cuando llegó a los pies de Bob y del guía era un roto e irreconocible guiñapo. Sangre y transfiguración. Alberto S. Isúa. La condesa de Ercebet Báthory murió, es de esperar que total y definitivamente, es 1614, pero es posible que aquel que ha bebido la sangre de los otros siga viviendo eternamente. En la medida en que odia el paso inexorable del tiempo, Ercebet Báthory odia también los relojes. De hecho, no tolera la presencia de ninguno de ellos en su castillo. Pero, esos mecanismos, llamados de relojería, pueden utilizarse con fines diferentes que marcar el monótono sucederse de las horas. Cual modernos prometeos, los artesanos relojeros han aplicado sus conocimientos en la emulación divina, creando extraños seres mecánicos que remedan algunos aspectos humanos, máquinas que ríen, que juegan la batalla incruenta y 1000 veces renovada del ajedrez, que danzan, que giran a un lado y otro su cabeza vacía, que abren y cierran los ojos, que mueven los brazos. El saber culto los ha bautizado con el nombre de autómatas, aludiendo al carácter fatal y estereotipado de sus movimientos. El saber popular los mira con celo, atribuyéndoles propiedades y orígenes diabólicos. La ciudad de Nuremberg compite con la de Estrasburgo en la fama de sus relojes. En aquella, un hábil artesano ha creado un autómata famoso. Se trata de un humanoide danzarín con formas y rostro de mujer, que guarda entre sus mecanismos uno, secreto y terrible, destinado a dar la muerte. Es muy posible que su constructor artesanal tomara como referencia y motivo de inspiración un viejo artilugio de tortura inquisitorial dotado de filosas e inciso punzantes propiedades, conocido con el sobrenombre de moza o novia española, añadiéndole, con sus conocimientos y fantasía creadora, el mecanismo de relojería. Este motivo de inspiración consistía en una especie de pelele o maniquí de paja revestido de ropas femeninas, que escondía entre su relleno, profusamente repartidos, hojas y pinchos de acero capaces de cortar y traspasar a todo aquel que, muy a su pesar, era obligado a abrazarlo. Ni qué decir tiene,
que el suplicio estaba destinado a todos aquellos que, con razón o sin ella, eran acusados de delitos sexuales. La fantasía, esta vez literaria, de su constructor ha bautizado al autómata con el nombre de Virgen de Hierro, aludiendo a su inviolada condición y formas femeninas y a la materia de que fue construido. A pesar de su falta de originalidad, el autómata ha adquirido una cierta fama, y la transmisión oral de su nombre ha sufrido diversos cambios, tal vez, porque entre los expertos aparecen claros otros antecedentes del mismo que, de forma inconsciente, han podido influir en su constructor. Así, algunos al nombrarlo suprimen la referencia a su naturaleza metálica y la sustituyen por el toponímico de su lugar de origen. Pero Virgen de Nuremberg es un nombre que induce a confusión. Hay otro aparato, de características terribles, que responde a dicha denominación, utilizado como instrumento de muerte y tortura. Se trata de un ataúd metálico, de forma vagamente femenina, cuya tapa, interiormente tachonada de grandes clavos afilados, perfora de forma múltiple el cuerpo de la víctima. Hábilmente calculada la disposición de los mismos, es posible conseguir que, una vez cerrada la tapa, el torturado agonice lentamente, o bien, en tratamientos más benignos, se produzca la muerte instantánea por despedazamiento. Pero, tampoco este ataúd de hierro, utilizado en prácticas inquisitoriales, es un invento original. En realidad se trata de una versión amplia de la vieja máscara del demonio, instrumento con el que la misma Inquisición premiaba a las brujas en tiempos no muy remotos, y más. Cara metálica de caracteres diabólicos por fuera, como otros sanbenitos infamantes, pero, genial innovación, cubierta de clavos por dentro. Situada sobre la cara de la víctima e impelida por la fuerza del golpe seco de una tremenda masa de madera, perfora simultáneamente los ojos, la nariz, la boca, los pómulos y el cerebro, provocando la muerte instantánea. Suele emplearse momentos antes de que el cuerpo muerto de la supuesta hechicera se convierta en una pavesa humana. La condesa Báthory desconocía hasta ahora tales refinamientos. Hace tiempo, en vida de su esposo, cuando los autómatas estaban de moda entre la nobleza, encargó a un artesano una réplica de la famosa Virgen de Hierro. Un simple capricho. Hoy, pasados 2 años, recibe noticias de que está concluida y que su constructor solicita permiso para llevarla hasta el castillo. La condesa despide al mensajero, aceptando las condiciones, y la posterior conversación con Dorco le revelan los detalles de los instrumentos inquisitoriales de tortura. Una charla instructiva, pues en su mente el diseño y funcionamiento del ataúd de clavos hace germinar la semilla de la invención. Hablará más tarde de ello con el herrero de Ceste. Hay una gata negra que ronronea en el regazo del cerebro. Rítmicamente, la mano de la condesa acaricia el pelaje del animal y sus uñas se hunden rascando su piel. El resto de sus compañeras felinas, menos afortunadas, juguetean rodeando el trono, o bien reposan, repartidas por las 4 esquinas del salón. Pero, este gesto monótono y acariciatorio es puramente mecánico y accidental. La atención de la condesa se centra en el espectáculo que está a punto de comenzar. Inmóvil, con su estúpida sonrisa congelada, el autómata femenino espera en el centro del salón el momento en que la mano sarmentosa de Dorco lo ponga en marcha. La elegancia del ser mecánico ataviado con uno de los trajes de la condesa, contrasta con el sucio sayal de Dorco. La saciedad del eunuco embutido en un jubón desteñido y la simple túnica blanca de la joven a la que este último sujeta con fuerza. La muchacha es una de las recién llegadas. Ha sido separada del resto de sus compañeras, entre las que se encuentra su hermana, detalle este que Dorco ahí ignora o ha olvidado, y llevada a presencia de la condesa. Previamente, se le ha explicado que se trata de participar en una pequeña fiesta y en un divertido juego. En un proceso de acumulación de errores por parte de Dorco, y en un momento de descuido, la joven ha tenido tiempo de informar a sus compañeras de la deferencia de su señora para con ella con el sano afán de provocar su envidia. Luego ha partido hacia el salón, orgullosa por la distinción de que ha sido objeto y deseosa de conocer de cerca a la condesa. Pero no ha partido sola. Su hermana, 1 año menor que ella, se ha adelantado y ha llegado corriendo hasta la sala. Ansiosa de no perder detalle del sarao en el que su hermana es invitada de honor, se ha escondido tras los cortinajes, y desde allí ha contemplado admirada los preparativos, el desembalaje del autómata, llevado a cabo por Dorco y el eunuco, y el acto de vestirle y darle cuerda, seguidos por la entrada solemne de Elsebet rodeada de su múltiple y pequeña corte felina, y posteriormente la de su hermana, que atiende ahora temerosa las explicaciones de Dorco.
La fría mirada de la condesa, el aspecto inquietante de la bruja y el eunuco y, sobre todo, el a su juicio personaje diabólico encarnado en el autómata han hecho nacer el miedo en el ingenuo corazón campesino de la muchacha. Dorco trata de poner en sus palabras toda la bondad y melosidad posibles para vencer el recelo de la chiquilla. Vamos, no tengas miedo. Se trata tan solo de un muñeco. Tienes que abrazarlo y bailar con él, dando vueltas. Seguro que has bailado en las fiestas muchas veces. La muchacha protesta tímidamente. Me da miedo. Dorco finge sorpresa, burla e indignación. ¿Miedo? ¡Qué tontería! ¿Cómo puede darte miedo un simple monigote? Vamos, ya no eres una niña. Mira, si no bailas, la condesa se va a enfadar. La doncella trata inútilmente de protestar. Pero Dorco, furiosa, la empuja contra el autómata. Abrázalo. No hubiera sido necesaria tal orden. El empujón ha hecho que la muchacha pierda el equilibrio, y sus brazos se cierran sobre la cintura del ser mecánico. La presión libera un resorte, el resorte pone en marcha una rueda, los brazos del autómata se elevan. Y los antebrazos giran sobre sus articulaciones mecánicas, aprisionando en su cerco de hierro la de la muchacha. Esta trata de liberarse sin conseguirlo. La bruja lanza una carcajada el eunuco con una sonrisa sofocada. Dorco exclama. Ahora ya no podrás escaparte. Baila, pequeña, baila. Vamos, empieza a dar vueltas. Tampoco en este caso hubiera sido precisa la orden. El autómata, una vez puesto en marcha, reproduce una serie programada de movimientos. Bajo las plantas de sus pies, pequeñas ruedas y rodillos se ponen en marcha y arrastran a la muchacha en un girar monótono de círculos repetidos, un girar que se hace cada vez más rápido, hasta que los pies de la muchacha abandonan el suelo y giran en el aire rozando el piso de madera. Mientras siente que su cabeza también da vueltas y comienza un mareo que amenaza con hacerla perder la conciencia. Entonces, la cabeza del monigote entreabre su boca vacía en una sonrisa estúpida y bruscamente, al igual que la boca, el pecho del autómata se abre y sus dos senos metálicos liberan dos cuchillas que rompen el brocado del traje blanco bordado, la tosca túnica blanca de la muchacha, sus dos pechos incipientes, su corazón y sus pulmones y desgarran su espalda, traspasándola de parte a parte y haciendo florecer rosas de sangre roja en su cuerpo taladrado, que suben hasta su boca y se deshojan en borbotones que tiñen de rojo el blanco de ambos vestidos. Y la sangre va poco a poco encharcando el suelo, mientras el muñeco continúa girando cada vez más lentamente, y su sonrisa estúpida desaparece, sus cuchillas se repliegan, sus brazos se abren, y el cadáver cae al suelo como un guiñapo, y queda allí, inmóvil como un trofeo abatido, a los pies de su asesino metálico. Desde su punto de mira, con los ojos desencajados por el horror, incapaz de lanzar un grito, no por temor a delatarse sino por puro anonadamiento, la hermana de la víctima no puede creer lo que sus ojos han visto. Ni que la que hasta hace unos pocos instantes era la compañera fraterna de sus juegos infantiles, se haya convertido ahora en un montón informe de carne muerta, que flota en un gran charco de sangre que el medio centenar de gatas ha comenzado a lamer con ansia, acostumbradas como están al rojo alimento. La condesa se levanta y bosteza con fastidio. Aburrido. Un aburrido mecanismo inútil. Apenas un momento de emoción y luego nada. Demasiada sangre derramada inútilmente. Solo ellas la aprovecharán. Guárdalo. Es posible que algún día no sea de utilidad. Ercebet sale lentamente. Dorco y el eunuco proceden a guardar el autómata en su caja. Desde su escondrijo la joven, hermana de la víctima, paladea el sabor salobre de sus lágrimas y en su mente atormentada trata desesperadamente de encontrar la forma de escapar. Amparada en las sombras de la noche, dejando entre los salientes de los muros de piedra del castillo fragmentos de la delgada túnica que la cubre y de su propia piel, la muchacha ha logrado descender y corre, desesperada y jadeante, tratando de alejarse del horror que acaba de presenciar. Sus pies semidescalzos se hunden y solo el esfuerzo de la carrera le impide tomar conciencia del frío terrible que traspasa su exigua y vestidura. Corre y corre mientras que su respiración jadeante se condensa en blancas nubes de vapor, y aunque comprendiera la inutilidad de su esfuerzo, seguiría corriendo hasta caer reventada, muy lejos todavía de su hogar. La condesa Bathory, aburrida, ha deambulado por los pasillos, y al llegar ante la puerta de su cuarto ha dudado en entrar. Faltan todavía algunas horas hasta el amanecer.
pasarlas en su estancia puede aumentar aún más su tedio. Decide pues volver al salón. Es posible que la vieja Dorco sea capaz de entretenerla. Desde el alargado marco hexagonal de la puerta Ersebet contempla la habitación vacía. Un único maullido la saluda. La condesa cruza un momento sus ojos negros con los ojos amarillos de la gata, que aculada junto a la estufa de porcelana la contempla con fijeza y lanza una maldición. Dorco, esa bruja del infierno, nunca está cuando se la busca. Se vuelve para reemprender el camino que lleva a su cuarto, y en ese momento la voz de Dárbula resuena a su espalda. ¿Aburrida, condesa? No es extraño, después del ridículo espectáculo de esta velada. La condesa se vuelve. ¿Estás ahí? No te oí entrar, vamos, parece como si la estupidez te hubiera contagiado. No es necesario que emplees conmigo frases convencionales. Yo ni entro ni salgo. Deberías saberlo. Aunque entrar y salir del castillo no parece difícil. Sorprendida, Ersebet balbucea. No te entiendo. Pues está bien claro, condesa. Mientras tú juegas con tu muñeco, una de tus palomas levanta el vuelo. Y como ha visto el espectáculo es posible que tenga muchas cosas que contar, si es que logra llegar hasta los suyos. Aunque, tal vez, un paseo a caballo, bajo la luz de la luna, pueda acabar con su indiscreción. La condesa asiente nerviosa. La huida de la muchacha la preocupa, pero presiente que salir en su persecución puede alejar del todo el aburrimiento. Exclama. Está bien. Saldremos ahora mismo. ¿Nos acompañarás? Dárbula tuerce el gesto. De una forma u otra yo siempre estoy presente. Apresúrate. Fuera hace un frío terrible. No olvides llevar un recipiente para recoger agua helada. Ersebet ha vuelto la espalda y sale del salón. Sabe que Dárbula ya no está con ella. Los 3 caballos galopan presurosos por los caminos de nieve exhalando por sus belfos enormes nubes de vapor. Abre marcha la condesa y tras ella van Dorco y el eunuco. Este último porta una antorcha, y en el arzón de su cabalgadura golpea con ruido sordo una gran jarra de plata. Hay también un lebrel negro, surgido no saben de dónde que los acompaña en su carrera. Han seguido fielmente el rastro dejado por la muchacha en su huida, las huellas de sus pisadas en la nieve, y al divisarla se abren en abanico para cortarle el paso. Tú también los has visto, muchacha, has visto el resplandor de la antorcha, has oído el sordo golpear de los cascos de los caballos, su relinchar entrecortado, mezclado con los ladridos del perro, y sacando fuerzas de flaqueza corres desesperada, jadeante, en dirección al río helado que te corta el paso. Sabes que es inútil, que el final de tu huida ha llegado y sin embargo corres, caes al suelo, te levantas y vuelves a caer, mientras el eunuco, repulsivo y medio enano, baja del caballo, da alcance y te atrapa con sus brazos cortos y nervudos. Entonces chillas, y tu chillido se mezcla con la carcajada de la condesa, la risa sofocada de Dorco y un enervante coro de ladridos. Gritas, pataleas, intentas defenderte y la larga aguja de oro que sostiene el peinado de la condesa se hunde en el pecho de la muchacha, en el vientre, en un brazo, en la cara. Firmemente sujeta por el eunuco, la joven solo puede gritar su dolor. Esto enardece aún más a Ersebet. Deja caer la aguja, y son ahora sus dientes los que se clavan en los hombros, en los brazos, en el cuello, traspasando la carne y haciendo saltar la sangre. Deja de morder para gritar a Dorco. Trae agua, enseguida. La bruja, nerviosa, mira en derredor. Luego corre hasta el caballo y toma del arzón la jarra de plata y un hacha pequeña. Acuclillada junto a la orilla rompe con golpes rápidos la superficie helada y hunde la jarra en el agua, que corre presurosa bajo la costra de hielo. Derramándola en parte, llega jadeante hasta su dueña. La condesa arrebata la jarra de manos de la bruja. Lentamente, con electación, Ersebet vierte el agua sobre la cabeza de la muchacha, empapando sus cabellos y la túnica manchada de sangre. Lanza a gritos sus órdenes al eunuco, suéltala. La muchacha se encuentra de pronto libre. Un estremecimiento tembloroso recorre su cuerpo. Da unos pasos y cae arrodillada. El agua se ha transformado en una costra de hielo que pone rígida como el pergamino la tela de la túnica, y en pequeños carámbanos que penden de sus cabellos. Un frío intenso recorre su cuerpo y un sueño terrible le invade. Hay un momento de placidez, y luego nada.
Cierra los ojos y ni tan siquiera se siente caer sobre la nieve. Un nuevo chorro de agua cae sobre la gélida estatua yacente e inmóvil. Un momento después, solo se escucha el rumor sordo y apagado de los cascos de los caballos que se alejan, mientras el perro negro olisquea el cuerpo de la muchacha y aúlla a la luna antes de desaparecer. Y el minúsculo punto de luz de una antorcha se pierde en el horizonte. A la luz de la luna, en su urna de cristal acuoso, el cadáver de la muchacha parece sonreír. Los 3 caballos penetran a galope en el castillo, haciendo vibrar con estruendo las maderas del puente levadizo, que un instante después se cierra a sus espaldas. La condesa Bathory ha visto con temor un relámpago rosado en el horizonte. Conmina con fiereza a sus acompañantes, deprisa. El sol está a punto de salir. Pero las sombras de la noche, a punto de romper, están todavía presentes cuando abandona el patio de armas y se pierde en los pasillos y escaleras que conducen a su estancia. Hace un gesto de ciencia a Dorco para indicarla que quiere estar a solas. Y continúa el camino hacia su cuarto. Se detiene ante la puerta, y antes de entrar humedece sus labios resecos. Al hacerlo, percibe el sabor dulce salado de la sangre. Un sabor que la complace. Descubre que tiene sed. Tomará un poco de vino para calmarla y conjurar el frío profundo que la invade. Sus vapores han de prepararla para el sueño. La estancia está alumbrada y caliente. La diferencia de temperatura hace que Erzsébet sienta un estremecimiento y sus dientes castañeteen. No repara que, la luz de los hachones, la sombra que proyecta su cuerpo es apenas un punto oscuro junto a sus pies. Un miedo consciente o inconsciente, o tal vez un terrible presentimiento hacen que evite el espejo. Busca, en el rincón opuesto de la estancia, la botella de cristal que encierra el tinto vino espeso traído de Italia. Llena con él el cáliz dorado y lo lleva a sus labios, degustando, en un trago profundo que apura la mitad de su contenido, su sabor acre y dulzón. Siente que un nuevo estremecimiento, esta vez de calor, recorre su piel y sus entrañas. Mira su copa, dispuesta a levantarla de nuevo, y a hacerlo, sus ojos quedan fijos en la cristalina superficie del agua perfumada, que aguarda encerrada en su jofaina de plata el momento de sus abluciones. Hay, dentro del líquido, una visión horrible de muerte. Vieja, de piel apergaminada rota en los pómulos por los extremos puntiagudos de los huesos, que asoman blancos amarillentos, de cráneo mondo del que cuelgan mechones aislados de cabellos, de órbitas vacías, de dientes amarillos que asoman entre labios inexistentes, de lengua desaparecida. La condesa lanza un grito, y el cáliz dorado cae de sus manos. El vino rojo ensucia la superficie del agua, extendiéndose como una gran mancha de sangre. Es después de esta visión terrible en el líquido espejo que su terror ha vuelto inservible, cuando Erzsébet se precipita en busca de su habitual reflejo de cristal, y esta vez, el fondo azogado le devuelve su bella imagen, nimbada de una aureola difusa. Tranquilizada, sonríe. Al hacerlo, descubre con sorpresa el progresivo alargamiento de su dentadura y la florida decreciente de sus colmillos. La copa de vino roza los labios de la condesa y vuelve a ser depositada sobre el nivel mantel casi intacta, apenas degustado su contenido. Dorco, de pie junto a su dueña, observa los alimentos intocados y la mirada ausente de su ama. ¿No deseáis comer, señora? Erzsébet no contesta. Piensa en un nuevo descubrimiento. Desde hace tiempo, apenas come ni bebe. Verdad es que desde siempre está acostumbrada a una dieta tan frugal como sustanciosa. Carnes rojas, frutas y vinos generosos constituyen sus alimentos habituales. Ahora, desde hace pocos meses, picotea apenas los platos que vuelven casi intocados a las cocinas. Incluso el vino, otrora presente de forma cotidiana, es degustado raras veces. Y, sin embargo, su cuerpo no enflaquece, ni su carne pierde su turgencia. Un misterio más que añadir a la larga serie de ellos entre los que se encuentra sus escasas visitas al excusado. Parecería como si sus necesidades vitales hubieran desaparecido, y tan solo existirá el deseo de sangre, de verla, de degustarla, de hacerla fluir. Musita, tengo sed, Dorco. Mucha sed. Trae a una de las costureras. Cualquiera servirá. Todas cosen de una forma detestable. Dorco asiente. Silenciosa, sale del salón. La condesa se queda allí, con los ojos cerrados, esperando. La joven costurera, fuertemente atada de pies y brazos al sillón donde se sienta, contempla con ojos desorbitados de horror a su señora.
Incapaz de prever la suerte que la aguarda, pero intuyendo un feroz castigo, rompe al fin su silencio. Hay una avalancha de ruegos, disculpas, peticiones de clemencia. Lloros entrecortados y, por fin, de chillidos histéricos que reverberan en las paredes y artesonados del salón. Erzsébet se lleva las manos a la cabeza. Es el dolor que vuelve. No puedo soportar sus gritos, Dorco. Hazla callar. Hay un último chillido antes de que la bruja, armada de aguja y bramante, selle la boca de la muchacha con largas puntadas, uniendo sus labios. Pero el martirio solo acaba de comenzar. El doble filo de unas tijeras plateadas se cierra, seccionando el dedo meñique de la mano derecha, y hay un chorro de sangre que fluye hasta el cáliz dorado. La condesa grita. Deprisa, más deprisa, bruja del infierno. No puedo esperar. Uno tras otro va siendo amputados los otros 4 dedos, y al final, hay una fuente de 5 caños que llena la copa con el licor rojizo que fluye por 5 heridas. Erzsébet lleva la copa hasta sus labios y bebe con delectación. Siente que su sed se apaga y un chorro de vida inunda su cuerpo. Sin mirar a su víctima, que yace desmayada, se levanta y sale del salón. El herrero de Ceste ha hecho bien su trabajo. La estrecha jaula metálica, tapizada interiormente de cuchillas, en la que un cuerpo humano no puede moverse sin que su carne se saje y se desgarre, es izada del suelo por la acción combinada de un torno y una polea, llevando en su interior, desnuda, a una de las camareras de la condesa. Cuando el suelo de la jaula, que tiene una ligera forma de embudo y está dotado de un orificio central, dista vara y media del suelo, el eunuco detiene su ascenso, y el recipiente metálico queda fijo en el aire sin tan siquiera un ligero bamboleo. Pausadamente, la condesa, vestida como siempre de blanco, toma asiento debajo en un pequeño escabel. En ese momento, Dorco, armada de una antorcha, pega fuego al líquido inflamable que, situado en un canjilón que rodea las 4 paredes de la jaula, arde con llamas que caldean la superficie del metal. Un grito y un movimiento anuncian el éxito de la operación. La muchacha, enloquecida por el calor, ha comenzado a rebullirse, y una gota de sangre cae por el orificio central, y luego otra, y otra, hasta casi formar un chorro. Poco a poco, el pelo, el rostro y el blanco traje de Erzsébet se van tiñendo de rojo. Pasa casi media hora antes de que el fluir de la sangre cese. Y la condesa Báthory, como un espectro, se levante y, chapoteando en el charco de sangre, se aleje en dirección a su cuarto. Hay una nube de polvo muerto que se dispersa, como arrastrado por el viento, en el cristal del espejo, pero Erzsébet no lo advierte. Si en cambio, observa con sorpresa que su imagen es tan vaga que apenas puede reconocerse. Este hecho le impide descubrir un nuevo crecimiento de sus colmillos. Abstraída, tampoco nota la práctica ausencia de su sombra. La voz de Dárbula que, como siempre, resuena a su espalda, la hace salir de su ensimismamiento. Todo está a punto de acabar. Condesa. Solo falta la prueba final. ¿Estás dispuesta? Erzsébet asiente. Dárbula le tiende un pequeño pergamino. Lee. Lentamente, los ojos de la condesa van recorriendo las palabras escritas en extraños caracteres: Suprema Reina de los Gatos, y también vosotros, Lucifer, Satanás, Belzebut, Leviatán, Elimi y Astarot, protegedme a mí. Erzsébet Báthory y dadme vida eterna. Yo os reconozco como mis únicos señores y me entrego a vosotros para siempre. Dárbula mira fijamente a la condesa. Solo falta que lo firmes con tu sangre. Luego debes llevarlo siempre junto a tu pecho. Si así lo haces, yo estaré eternamente a tu lado para servirte y ayudarte. Erzsébet no contesta, pero toma entre sus manos la larga aguja de oro que sujeta sus cabellos. Su extremo aguzado se introduce en una de las venas de su muñeca. Un momento después, la larga pluma de ganso dibuja con tinta viva su nombre al pie del perdesnuda sobre el lecho. La condesa Báthory deja que, por vez primera, las manos sarmentosas de la bruja extiendan sobre sus muslos abiertos la ardiente pomada en la que se mezclan la grasa humana y el estramonio. Poco a poco sus vapores ascienden y un calor abrasador inunda su carne, excita su sexo y hace que su cabeza se agite en un revolotear de los sentidos en el que los colores se escuchan, los sonidos toman forma, el tacto se degusta y todo parece girar, elevándose. Volar, volar y volar. En rápida sucesión pasan los ríos, los bosques, los montes, las laderas, la pobla. A caballo sobre un palo que aflora de su sexo como una verga inmensa,
Ersebet circunda con sus brazos la cintura sarmentosa de Dorco, siente en sus manos los pingajos de sus senos, que penden como dos odres vacíos y resecos. Y en sus muslos el contacto pergaminado de sus nalgas desnudas. Ahora Dorco está de pie junto a ella en el claro de un bosque lejano, iluminado por la luna. Dócil al mandato de la bruja, la condesa se inclina ante el trasero del gran cabrón negro y sus labios besan, una vez tras otra, el orificio inmundo. Dárbula la llama. Está de pie, junto a un árbol y con un gran cuchillo negro desgarra el pecho de una doncella desnuda. Ersebet hunde las manos en la herida y arranca el corazón que continúa latiendo una vez separado del cuerpo. Escucha un nuevo mandato. Ofrecéselo a él. Temblando se acerca hasta la bestia, que ha cambiado de forma, y es ahora un ser extraño y gigantesco, de formas levemente humanas, dotado de garras y unos enormes ojos amarillos. Contempla cómo el presente le es arrebatado y deglutido. Luego es precipitada al suelo. Boca abajo, a cuatro patas, siente un dolor desgarrador cuando el miembro bífido de la bestia la penetra doblemente, sodomizándola y poseyéndola a la vez, mientras ella se debate en un mare magnum de espumarajos, gritos de dolor y de placer, imprecaciones y blasfemias. Son dos barras de metal helado que abrazan sus entrañas, y luego un doble chorro de plomo fundido que inunda su interior y... La condesa despierta sobresaltada, incorporándose en el lecho. A su lado, Dorco se retuerce las manos con desesperación. «Despertad, señora, despertad». Los hombres del emperador han rodeado el castillo y están entrando en el patio de armas. Sin esperar respuesta, sale corriendo, buscando tal vez un lugar donde ocultarse o la forma de escapar. La condesa, lentamente, desciende del lecho. La noticia no ha hecho nacer el temor en su pecho, aunque sabe que la aguardan acontecimientos importantes. La voz de Dárbula, que acaba de aparecer, resuena en sus oídos. «No temas. Todo ha de suceder como es necesario y estaba previsto». Desnuda, Ersebet se apresta a tomar su baño acuoso habitual. Luego se pondrá sus mejores galas. La circunstancia así lo requiere. Al mando de Turzó, el palatino y hombre de confianza del emperador y del rey, los soldados registran el castillo. Cada puerta esconde un horror nuevo, un hallazgo macabro. El autómata, la jaula de cuchillas, los cuencos de sangre reseca, el pozo con restos de cadáveres, las jóvenes que pueblan las mazmorras, mutiladas, desangradas y muertas de hambre, que confiesan haber sido alimentadas con carne de sus compañeras, los garfios e instrumentos de tortura, todo es descubierto y censado. Dorco y el eunuco han sido apresados en el subterráneo, y confinados en dos celdas, esperan el momento de ser interrogados. A ellos, y por propia voluntad, se ha unido Dárbula. Turzó no pierde el tiempo. Ha ordenado que la condesa permanezca recluida en sus habitaciones, custodiada por dos guardias, y ha comenzado el interrogatorio de las dos mujeres y del enano. Después de hacerlos sudar, sujetos por el cepo en una pocilga en la que la temperatura se ha vuelto sofocante por la acción de varias estufas, ambas brujas son colgadas de los brazos, sujetos a la espalda, con los pies cargados de plomo, y dejadas caer bruscamente hasta que sus huesos se descoyuntan. El potro completará esta labor de destrozo y desgarramiento. Luego han machacado los huesos de sus pies y de sus manos, arrancando sus uñas, han reventado su vientre y sus intestinos obligándolas a ingerir enormes cantidades de agua, y han abrazado su carne con garfios al rojo, que desgarran jirones palpitantes de materia requemada. Tamaña crueldad hubiera sido innecesaria, pues, aunque Dárbula no ha abierto la boca ni exhalado un gemido, Dorco ha confesado enseguida, punto por punto, todas y cada una de las atrocidades cometidas. Pero debe quedar claro que la violencia, el dolor y la muerte son patrimonio exclusivo del poder y que nada ni nadie, ni tan siquiera la condesa Bathory, puede usurparlos ni mucho menos superarlos. Turzó se enfrenta ahora a la condesa. Altivo, no. Responde a su saludo. Tan solo le comunica su decisión. Vuestros cómplices han confesado, señora. ¿Tenéis algo que decir? Ersebet le mira de arriba abajo, altivez frente a altivez. No. No he hecho nada a lo que mi rango y mis prerrogativas no me dieran derecho. Decidlo así al emperador. Vuestros crímenes son demasiado conocidos para que él los ignore. Yo le represento y asumo sus poderes. Quedaréis confinada en este castillo hasta el fin de vuestros días. En cuanto a vuestros cómplices,
Todavía vivos y conscientes, los cuerpos destrozan dos de Dorco y Dárbula son izados a sendas piras de leña verde. El enano Capón merece mejor suerte. Un doble tajo separa su mano derecha y más tarde su cabeza. Mientras, las brujas arden. Hay una llamarada azulada y un olor a azufre que consume en un segundo el cuerpo de Dárbula. El verdugo, más tarde, asegurará haber oído una risotada. Dorco, en cambio, se retuerce en la hoguera y aúlla, mientras su pie se empolla, sus ojos se tornan blancos y revientan por efecto del calor y el humo abrasa y sofoca sus pulmones. La carne, ya muerta, continúa mucho tiempo ardiendo como una tea, hasta que los huesos calcinados se deshacen y solo queda un montón de ceniza. Esquinado por 4 horas, el castillo de Ceste guarda a la última condenada. Ha sido confinada en una celda subterránea a la que se ha tapiado la puerta. Tan solo un orificio cuadrangular permite su ventilación y la entrada de los alimentos. La condesa ha conseguido conservar en su prisión el espejo, que apenas refleja su silueta, y algunos de sus vestidos. Día tras día, en la noche eterna de su cárcel, Erzsébet duerme largas horas tendida en su tosco lecho. A veces, entre sueños, escucha la voz de Dárbula. Duerme, condesa, duerme yo vendré a despertarte. Tal vez por eso, rechaza los alimentos, y sus sueños se prolongan hasta que decide no despertar y el espejo se desploma con estrépito, haciéndose añicos. Conscientes de su muerte, los soldados del emperador tapian el ventanuco y abandonan el castillo para siempre. Antes de marchar, convierten sus paredes de piedra en un montón de ruinas. La joven y la anciana pasean entre las ruinas iluminadas por la luna que acaba de aparecer en el cielo. Al pie de la ladera, junto al camino, espera la diligencia con los faroles encendidos. La joven pregunta, ¿entonces, la condesa Bathory está enterrada bajo estas ruinas? No hay respuesta. Al volverse, la muchacha descubre que la anciana ha desaparecido. Un gato o gata, negro y gigantesco, de ojos amarillos, la contempla. No ha conseguido salir de su asombro cuando el felino le salta a la cara y hundiendo las uñas en su cuello, secciona una de sus arterias. La joven cae al suelo. Lentamente, la sangre fluye de la herida y comienza a filtrarse entre las baldosas de piedra. Hay un aura que emerge de las profundidades, y la condesa Bathory está allí, en pie frente a Dárbula. Acabo de despertar. ¿He dormido mucho tiempo? Para los hombres 200 años. Para ti, Tan. Solo 1 minuto. Vamos, la noche no durará siempre y nos espera un largo viaje. Dárbula cubre a Erzsébet con su gran capa negra. Ambas se elevan del suelo, en un batir de alas membranosas, que, desplegadas, eclipsan un momento la luna llena.